Buenos días, mi nombre es Elsa Murillo, estudiante del Seminario Bíblico Asambleas de Dios de la ciudad de Guayaquil. El tema que voy a exponer esta mañana es una reflexión donde dice: ¿qué voz estás escuchando? Y comenzamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 14, 15 y 16. Y dice así: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta palabra nos enseña que el pastor es el que guía las ovejas. El pastor no tiene hora de inicio, no tiene hora de salida. El pastor está dedicado 100% a las ovejas y está todo el día en contacto con sus ovejas. Entonces, cuando viene el lobo, la oveja no puede correr porque está dependiente del pastor y puede ser atrapada por ese lobo. Entonces el pastor está constantemente cuidando a sus ovejas. Es por eso que ellas conocen la voz de su pastor. No conocen otra voz, nadie las puede llamar. Ellas no van a ir porque ellas conocen la voz de su pastor. Así como dice en el versículo 15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así el pastor pone su vida, arriesga su vida cuando está en las montañas más altas con sus ovejas, porque vienen lobos, vienen osos, vienen tigres, vienen águilas y quieren comerse a las ovejas, y el pastor tiene que estar con la onda, con el cayado, con la vara, para cuidar del rebaño, porque la oveja tiene unas características. Ellas son tontitas, son como insensatas, no ven el peligro. Si ellas ven un charco de agua y se llegan a caer en ese charco de agua, ellas solas no se van a levantar, porque tiene que venir su pastor a levantarlas en esa condición en la que se encuentra la oveja. Vemos que dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Usted podrá decir, bueno, ovejas que no son de este redil, pero con esto el Señor Jesucristo, al estar hablando ante las personas a quien Él se dirigía, Él trataba de decir que las ovejas que Él tiene que ir a salvar son aquellas personas que no conocen de Él, como puede ser en nuestro tiempo, papá, mamá, hijos, primos, tíos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad. Esos son aquellas ovejas que dice el Señor que no están, pero que también las tiene que ir a traer, porque recuerden que nosotros no buscamos de Dios, Él nos buscó a nosotros. Él nos estuvo buscando hasta que nosotros inclinamos nuestro corazón al oír la voz del pastor que es Jesucristo. Y vemos que estas ovejitas, ellas son insensatas, ellas no pueden pensar por sí solas, porque el pastor todo les tiene que hacer: llevarlas a la orilla, a tomar agua, sacarlas de la orilla, llevarlas a donde esté el pasto, llevarlas también donde estén descansando en un prado, porque ellas son dirigidas por el pastor. Podemos ver también en el capítulo 10, versículo 1, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Como les decía en el tema de hoy, ¿qué voz estás escuchando? La palabra de Dios es la que tú tienes que escuchar, leer y que esté impregnada en tu corazón. Esa es la palabra que tienes que escuchar. No escuches los problemas, no escuches las circunstancias, no escuches el sistema de este mundo, que cómo está cada día caótico, cómo está terrible de la delincuencia, en especial aquí en el Ecuador, en donde nosotros vivimos. No escuches esa voz, no escuches porque lo único que te trae es estrés, ansiedad, perturbación, miedo, terror. No te dejas salir de tu casa porque piensas que te van a matar, que te van a robar. Esa voz no debemos de escuchar, sino la voz del pastor, la voz, la palabra de Dios. Esa es la voz del Señor. Esa palabra donde te dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa palabra donde dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra que te dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra en la cual nos debemos de refugiar. Esa voz es que debemos de escuchar. ¿Y cómo? Leyendo la palabra diariamente, aplicándola a nuestras vidas y también compartiéndola. Es todo en lo que puedo hablar sobre esta reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes.